Proverbios capítulo 3, versículos 11 hasta el versículo 20. Voy a dar lectura. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hasta aquí la lectura. Estamos estudiando domingo tras domingo en la escuela dominical y yo hago divisiones donde puedo ver un contexto. Entonces hoy día estamos en el versículo 11, que ahí nos hemos detenido la semana pasada, en el versículo 10 para decir precisamente, y ahora vamos a ver el versículo 11 hasta el versículo 20. Y quiero hablar sobre lo que hemos ido estudiando en este libro. Es un llamado a la sabiduría. En el capítulo 3 es una exhortación a buscar la sabiduría. Yo estoy aquí poniendo un título para que podamos comprender mejor de esta manera: hallando sabiduría en la instrucción, hallando sabiduría en la disciplina, hallando sabiduría en la amonestación, en la enseñanza o en la doctrina. El versículo 11 dice: no menosprecies. El hombre por sí mismo, por su naturaleza, es egocéntrico y siempre está en su ser de rebelarse contra la instrucción bíblica. Salomón sabía que Dios usaría su palabra para su pueblo, para las adversidades, en todas circunstancias. Puede ser la enfermedad, en las finanzas, un conflicto. Pero el Señor quería, o Salomón deseaba que Dios pueda a través de esa situación trabajar. El problema hoy, y siempre ha sido, es que muchas personas se vuelven hostiles, o reniegan o se amargan contra la instrucción. Por eso el versículo 11 va a decir que no menosprecies ni te fatigues. Entonces, en lugar de aprender, en esa situación, de esa lección para dar gloria a Dios, algunos rechazan la instrucción y permanecen en el mismo estado o peor. Eso es lo que vamos a ver. Entonces yo aquí resumo así: Dios usa su instrucción para desarrollarnos en personas más sabias. Dios usa su instrucción bíblica. Y Salomón va a dar dos razones principales en estos versículos que hemos leído, para no volverse una persona hostil a la instrucción de Dios. Y vamos a versículos 11 y 12, la razón número 1, que debido a la fuente de la instrucción disciplinada. Algunas veces Dios tiene que disciplinarnos para traernos a su perfecta voluntad. ¿Y qué hace Dios? Nos somete a la instrucción de su palabra. Esto nos recuerda Hebreos 12, versículos 5 al 11, donde habla, tomando el autor de aquí, de Proverbios, a hablar de la disciplina. Dice que somos sometidos, como todo padre que ama a su hijo. ¿Y qué padre hay, a su hijo que no lo discipline? Entonces, ahí, y Dios quiere convertir la instrucción o la disciplina en bendición. Entonces, vamos a ver la fuente de la instrucción, de la disciplina, que esto proviene del Señor. Versículo 11 y 12 voy a dar lectura. No menosprecies, dice, hijo mío, el castigo de
Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí el pensamiento principal en estos dos versículos es que no debemos ser personas hostiles, dice a la instrucción, porque Jehová es el que está dando. Jehová está en el proceso de corregir nuestras vidas, ya que Él está dirigiendo, Él está controlando, que podemos aprender de esa corrección, que podemos experimentar, que viene de Él. Y aquí no estamos hablando de una justicia vindicativa, ¿no? de ira, de justicia, sino de una corrección paternal, de una corrección, llamémosle filial, de padre a hijo. ¿Para qué? Para nuestro mayor bien, ¿no? Eso es lo que el texto nos enseña. La idea aquí, detrás de la palabra menospreciar o rechazar, es alguien que elige rechazar. Así que la palabra es aquí, no podemos menospreciar o aborrecerlo. Podemos traducirlo así, como algo que no es útil para nosotros o como algo innecesario. En nuestros hogares nosotros tenemos alimentos y podemos desecharlo. Pero dice aquí el texto que no lo desechemos, que no lo menospreciemos. Ahí está el texto, no menosprecies. Entonces no es innecesario, es necesario la corrección, porque el Señor los está enviando, diciendo que es útil para nosotros. Vamos a leer un texto, Job capítulo 5, capaz ya lo conocen, pero quiero leer el libro de Job capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice. He aquí, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Voy a repetir. He aquí dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué había pasado con Job? Supuestamente, dice aquí el texto, es correcto. Es correcto. Lo necesitamos. Usted necesita desayunar, almorzar, cenar. De la misma manera necesitamos esto como el pan diario. Los hijos de Dios todavía somos hijos de Adán, ¿no? Con la voluntad caída. Está el orgullo, está la independencia, se descarrían como ovejas. Y esto quiere decir que necesitamos la enseñanza divina, necesitamos de su gracia. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento, nuestro andar, ¿no? Esté correctamente. Nuestro corazón se puede endurecer, nos podemos desanimar y es necesario esto que venga de parte del Señor, su disciplina, su castigo, su amonestación. Y el texto dice, no te canses, no te fatigues. Versículo 11, ni te fatigues de su corrección. El Señor quiere que su castigo debe ser experimentado en nosotros. La Biblia de San Benito lo traduce como disciplina. Aquí la Reina Valera lo pone como castigo. Otros lo traducen como instrucción. Y tiene que ver con instrucción, porque se da un contexto, ¿no? Para corregir. La disciplina debe ser sentida. Vamos a leer dos textos. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 26. El Señor también quiere que sintamos esto en nuestro ser. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido tanto. No es que cuando das la espalda, tu corazón es como el hierro, tan duro. Entonces el Señor quiere que le sintamos. Vamos a leer dos textos para hacer referencia. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. La voluntad de Dios en la disciplina no debe ser
rechazada, sino que debe ser sentido que el Señor haga con nosotros lo que bien le parezca. Recuerdo, hay un pasaje en Job que dice, ¿no?, que sería sometido al fuego y que cuando saldría de ahí saldría, dice, como el oro. Otro texto, el Salmo 39, versículos 10 y 11, aquí es más claro. Lo que quiero decir que la amonestación del Señor debe ser sentido por nosotros. Salmo 39, versículos 10 y 11. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Por castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Ahí podemos ver en cuanto a la aflicción o el pecado que es reprendido. El salmista dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Debemos considerarlo como valioso. El versículo 10 dice, quita, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Debe ser sentido. Y el texto dice ahí, ni te fatigues de tu corrección, o sea, de la reprensión o de lo que estás recibiendo cuando es reprendido por Él. Recuerden, dice Hebreos, no es en ira, no es en la furia de Dios, sino es en el amor de Dios. Si el padre corrige a su hijo, lo hace en amor, no lo hace de una manera vindicativa, no de vengarse. Eso es contra el impío. Entonces debe entenderse la corrección así, como disciplina. Y esto viene de Él, porque Dios está corrigiendo. Él es llamémosle así, el corrector, como el Padre de los espíritus y como nuestro Padre, ¿no? Y Padre de nuestro Señor bendito. Y Él tiene el derecho de hacer esto. Lo hace por su espíritu, lo hace por su palabra, lo hace por medio de los ministros que Él ha puesto en su iglesia, lo hace por medio de los medios providenciales. Y es lo que dice aquí, no te fatigues de su corrección. Él lo hace en su momento apropiado. Vamos a ilustrar dentro de un momento, ¿no? Esto siempre ha sido así en la historia de los creyentes, ¿no? Dios tiene sus hijos, ¿no?, aquí registrados, hablando por ejemplo de Job o de David, cómo trató en su momento con ellos. Entonces Dios tiene su momento apropiado y cuando llega el tiempo es, ¿no?, claro, es visible. Dice la palabra aquí, fatigues. Otra traducción puede ser aborrecer. Y esto habla de una actitud de cómo podemos reaccionar o ser resentidos, y ahí uso la palabra hostil, ¿no? Y que uno puede mucho reaccionar en rebelión, es una forma de decir, ¿no? O como decir algo que mi cuerpo no me gusta, ¿qué hace el cuerpo? Lo expulsa, lo vomita. Eso es, no te fatigues o no te canses o no aborrezcas del Señor. Pero aquí dice el Señor que no debemos cansarnos, no debemos desfallecer, no debemos desesperarnos. El Padre corrige al Hijo que ama porque lo ama y desea que su Hijo sea corregido. Aquí es que su Hijo sea sabio. Por eso va a decir el versículo que ya vamos a ver que sigue, porque el versículo 12, bienaventurado es el hombre que haya sabiduría. Eso es lo que Salomón quería para el muchacho, para el joven, ¿no? Que después que no se canse, sea bueno, sea sabio. Y esto produce la gracia del Señor. Esto al final produce santidad en los corregidos, en los disciplinados. Dice el Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Lo vuelvo a leer. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes.
Entonces hay que recibirlo. Hay una bendición en la disciplina, ¿no? Hay una disciplina. El versículo 12 da la razón. Da la razón, porque Jehová al que ama, dice, castiga. Porque Jehová al que ama castiga. O sea, ¿para qué? Una persona nunca debiera reaccionar, ¿no? Porque esto lo está dando un padre amoroso, para que pueda llevar a su hijo, ¿no? Donde él quiere que esté. Hebreos 12, versículo 11 nos recuerda algo. Dice Hebreos 12, 11, en verdad dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El momento de la disciplina parece, dice según aquí el autor de Hebreos, no hay gozo, pero va a dar después gozo, deleite, una vez que pase. Y eso es lo que el Señor quiere, un Padre amoroso, que es necesario, pero después que eso haya pasado, se produce fruto apacible. David decía, no tengo el texto, pero dice, bueno es que me haya sido disciplinado. Bueno me fue. El texto aquí dice, porque Jehová al que ama castiga, versículo 12. Esta es una razón por la cual los hijos de Dios no debemos despreciar la corrección, ni cansarnos de ello. Esto viene del amor de Dios, se da en amor. El Señor sabe la medida de disciplina que necesitamos, porque el Señor está corrigiendo. Y en la disciplina aprendemos esto. No son como los padres, ¿no? En este mundo, a quien dice el autor de Hebreos, ustedes veneran a aquellos que les ha corregido. Pero el Señor cuando nos corrige, cuando nos disciplina, aún está su misericordia. Se ve su misericordia, porque si no nos consumiría. ¿Se dan cuenta? Porque Él lo muestra así y lo hace en amor, y deben ser recibidos pacientemente, amables, como el padre al hijo a quien quiere, ¿no? Es una ilustración. Aquí Salomón no creo que para mí se está refiriendo a todos sus hijos. Hablamos de manera general para el judío, pero hoy para el pueblo del Señor, como un padre que castiga, corrige a su hijo porque le va a hacer bien, porque lo ama. Así el Señor corrige a su pueblo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Voy a dar lectura. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Lo leo, la última parte. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como el padre al hijo a quien quiere, dice el autor de Proverbios, autor en este caso Salomón. Aquí hay una relación, ¿no? Un padre y un hijo. Eso es lo que vemos. Y uno es sometido allí. ¿Por qué? Porque es necesario. Hay un padre, hay una autoridad, hay un corrector para que podamos aprender, ¿no? Creo que hace bien en esta escuela dominical aprender temas prácticos. A veces en la vida cristiana, en los años que pasa, uno no sabe por qué pasan las situaciones, pero es que el Señor lo está enviando, porque nos estamos desviando y necesitamos. Tú ves, o yo veo una adversidad, el Señor lo está enviando. ¿Para qué? Para que podamos volvernos a Él de corazón. Y tiene propósitos el Señor. Nos puede poner en ese horno de la aflicción, pero Él nos va a sacar. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Daniel? Y propio Daniel, Él siempre lo lleva al final para su propio bien y para su propia gloria. Entonces, saber que estamos siendo disciplinados
de parte del Señor nos va a hacer más sabios. Y en resumen a estos dos versículos, el reaccionar contra la amonestación del Señor, nada más vamos a obtener necedad. Ahí dice Proverbios 12:1, ayer estaba leyendo, dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, dice, es ignorante. Segunda razón, versículos 13 al 20. Debido a los resultados de la instrucción disciplinada, vamos a ver aquí algunas razones. ¿Cuál es el resultado en este contexto? ¿Cuál es el resultado de recibir la disciplina? ¿Qué fruto produce o qué me beneficia la disciplina? En este contexto es no rechazar la disciplina, porque va a dar un resultado de felicidad. Versículo 13 dice, bienaventurado. Versículo 18, la parte B, usted puede fijarse, bienaventurados son los que la retienen. El contexto ahí o el resultado de la disciplina es la felicidad, ¿no? La bienaventuranza del hombre. Por eso Dios lo hace para nuestro bien, que puede decirse para nuestra felicidad. Esto es algo que debe nosotros recibirse como un resultado de que estamos siendo movidos de una dirección a otra dirección donde Dios quiere que estemos. Y ese es el resultado. La idea aquí dice, versículo 13, haya sabiduría. Haya sabiduría. Toda la idea gira a esto ahora. Porque no tiene comparación. El Señor es tan sabio, ¿no?, que nos pone en un lugar que nos hace mejores hombres, mejores mujeres. Y aquí dice, haya sabiduría. Al final, esto tiene en mente de que vamos a alcanzar algo, ¿no? O vamos a tomar algo, o vamos a llegar ahí. Y esa persona va a ser feliz, va a ser fuerte, va a ser estable, porque se ha sometido, ¿no? Se ha sometido no a la fuerza, se ha sometido a la disciplina y está siguiendo la instrucción, la sabiduría de Dios. Versículos 14 y 15 dan la razón para la felicidad. Dice, voy a leer versículo 14 y 15, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Aquí está la razón de la felicidad. Se está volviendo algo muy extremadamente valioso, pero cuanto más a los ojos de Dios, cuanto más a todas las riquezas de este mundo, porque su ganancia se dice que es mejor, o sea, es subestimado más allá, extremadamente, un término podemos encontrar para eso. El hombre feliz, el hombre aquí disciplinado ha encontrado un tesoro, que tal vez lo que menos ha esperado, por el castigo del Señor. Tengo aquí la ilustración de Moisés, dice, él vio la prueba o su oprobio, dice, lo estimó como un tesoro, mayores que las riquezas de todo Egipto. Así que nunca vamos a conocer la felicidad si no hemos sido sometidos también a la disciplina. Y la sabiduría en estos versículos que estoy leyendo, versículo 15, dice que es precioso, que todo, llamemos el oro, los rubíes y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. No se puede comparar a ella. Ahora quiero que veamos 6 beneficios que valen mucho más que la riqueza material. Como dije, hay resultados de recibir la instrucción de la disciplina. Vamos a ver aquí 6 beneficios que valen mucho más que toda riqueza material. Beneficio número 1, una larga vida. Versículo 16 dice, largura de días. Largura de días.
La gente hoy pasa por cirugías, se hace tratamientos para obtener tal vez largos días, pero según las Escrituras vemos ¿no? Aquí en este contexto, uno de los beneficios de recibir la instrucción en la disciplina es largura de días. Dice, está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. ¿Quién dice esto? Salomón. Dios le concedió a Salomón sabiduría, pero no solo sabiduría, sino le dio un reino, le dio riqueza, le dio honra. Esto proviene de la sabiduría de Dios. Una larga vida no da el dinero, no lo da. Otro beneficio, una vida próspera. Ahí la parte B dice riquezas. Riquezas, dice en su izquierda riquezas y honra. Y la palabra aquí riquezas es una palabra que se usa para referirse a la prosperidad, o sea, en el sentido o en el ámbito de las finanzas. La persona que buscará o que busca la sabiduría de Dios va a encontrar una vida muy próspera. Pero también no podemos dejarlo ahí. Aquí riqueza no solamente se puede comprender como riquezas temporales, porque muchos hombres sabios tienen riquezas. Sí lo tienen, pero a veces no tienen los días largos. Incluso Cristo estuvo aquí, dice de él, que no tenía dónde recostar su cabeza. No todos tienen esto, la felicidad, pero las riquezas espirituales sí traen felicidad larga, porque hablamos de las riquezas de su gracia, hablamos de la riqueza del perdón, hablamos de la riqueza de la justificación, de la riqueza de la santificación, de todos los medios de gracia, de las riquezas de gloria. Estos son grandes, y son duraderas. Y dice el texto, no solamente riqueza, sino honor. Dios puso a Salomón y le dio un nombre, una posición, le dio un reino. Él dice, todas las naciones veían lo que Dios había hecho con Salomón y era para su honor. Igual con David, su padre, ¿no? Delante de sus enemigos decían que Dios estaba con David y eso es honor. Y cuando el rey fallaba, ¿qué sucedía, no? El honor era pisoteado. Como dice, estaban con la cabeza agachada, pero Dios podía levantar, ¿no? Esa cabeza inclinada al piso, y levantarle la cabeza. Y aquí es honor. El honor que tenemos nosotros, sus hijos de Dios también, son grandes y vienen de la mano de Dios. ¿Y cómo es que el Señor da este honor a los suyos? Cuando cree en Él, cuando pone su confianza, su fe en Él. Quiero leer lo que dice el Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Ahí está un honor. Gracia y gloria, gracia y honor dará el Señor. Eso es lo que dice, es sol y escudo. Ese es el honor que Dios da a los suyos. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí hay gracia, hay protección, es el honor que recibimos. Y estos son como beneficios de habernos sometido a la instrucción. Y por último, sabemos que nuestra riqueza y nuestro honor vendrán en la eternidad. Aquí es temporal, aún hace que el Señor dice Proverbios, que Dios delante de nuestros enemigos nosotros hallemos paz. ¿No? Eso, si no recuerdo, eso está en Proverbios 16, versículo 7, es un pasaje que siempre quise tenerlo al frente ahí, donde estudio. Dice el texto, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, ¿no? El honor que el Señor nos da.
Otro beneficio de recibir la instrucción es esta: una vida placentera. Versículo 17. Sus caminos son, dice, caminos deleitosos. Aquí la palabra es deleitosos. Habla de una vida hermosa, una vida que te ofrece, ¿no? Deleitosos. Sus caminos son caminos deleitosos. ¿Y cómo logra el Señor esto en nosotros? Por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Y todo empezó en aquel día, ¿no? En la eternidad pasada, cuando Dios, el Padre, en su consejo eterno, ¿no? Nos pone ahí. Ahí empezó esos caminos deleitosos para nosotros. Y cuando venimos a este mundo, el Señor nos cuida, nos preserva y al final nos llama por su gracia. Caminos deleitosos. Al final nos da de su justicia. Y al final vemos, ¿no?, que estamos para camino a la gloria. Esos son los caminos deleitosos que Cristo ha preparado para nosotros, aquellos que le seguimos, y promete llevarnos a su reino y su gloria. Deleitosos. Vemos ahí el amor de Cristo, y esto lo que nosotros también anunciamos en el Evangelio. Beneficio número 4, una vida pacífica. Versículo 17, y todas sus veredas, paz. Veredas es lo mismo que caminos o sendas, una vida pacífica. El que persigue la sabiduría de Dios va a recibir una vida de tranquilidad, o va a vivir una vida de tranquilidad. Lo que justo acabo de leer, Proverbios 16, ¿no? Versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, él hace aunque sus enemigos estén en paz con él. ¿Recuerdan a Abimelech con Isaac? O Esaú con Jacob, más claro, ¿no? Esaú quería matar a su hermano, pero cuando regresa a Jacob, tú ves a Esaú abrazando y llorando en los hombros de su hermano Jacob. Aún hace que sus enemigos, dice, estén en paz. Dice aquí el texto, veredas de paz. Veredas de paz. Tengo un texto en Jeremías capítulo 15, versículo 11. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no te he suplicado en ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Hay una promesa del Señor. Hay una promesa del Señor de librarnos. El Señor promete librarnos y te librará para bien. Tenemos enemigos, ¿sí? Pero el Señor promete librarnos. La iglesia de Dios tiene enemigos, sí, pero el Señor promete guardarlos. Incluso en el día final, los últimos días van a ser cada vez peores para los hombres que estén aquí en la tierra, porque el enemigo va a querer desaparecerlos. Pero el Señor aparece en victoria y Él va a dar el triunfo a los suyos. Y todas sus veredas, dice aquí, son de paz. El Señor ha dado paz a los suyos, a su pueblo. La Biblia habla del consejo de paz, que el Señor entró en un pacto con su Padre. Ese es el consejo de paz. Y vemos a Cristo, ¿no?, tomando la forma de hombre, para que Él venga a ser nuestro príncipe de paz. O sea, no solamente tenemos la paz terrenal que necesitamos para con los hombres, reyes, gobernantes, pero la paz es encontrado en Cristo, y Cristo es nuestro pacificador. Él tomó el castigo, dice Isaías, sobre Él, su paz sobre Él. Él obtuvo por la sangre de su cruz. Y hoy, ¿no?, es el embajador de la paz. Envía ¿a quiénes? A su iglesia, a los suyos, a los ministros, ¿no?, por su Espíritu, a que publiquemos su paz. Todas sus veredas son de paz. Diciendo Dios,
¿no? En nombre del Señor os anunciamos que se reconcilien con Él, ¿no? Sus caminos o sus veredas son de paz. Esto es muy favorable para los hombres, para los pecadores. Y la Biblia dice que su paz sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Tiene que ver con su sangre, tiene que ver con su justicia que nos da o que nos imputa a nosotros. Por eso todo proviene de Él. Y es una paz al final en la Biblia eterna. Eterna. Todos sus caminos son de paz. Y Él nos instruye ahora a caminar en ese camino de paz. Amar la ley, amar sus mandamientos. Aunque está el pecado, aunque está la tentación en nuestro caminar, pero sus caminos dice que siempre son de paz. Esto a mí me hace meditar, aun cuando llegue el día final, ¿no? Y creo que es para ti también. Cuando muere un cristiano se va en paz y tendrá paz eterna. Verdaderamente, como dice Proverbios, todos sus veredas, paz. Eso es lo que encontramos. Pero esto no para los no regenerados. Ellos no desean el conocimiento de Cristo. Y no hay paz en ellos, sino solamente los creyentes. Otro beneficio, ya estamos finalizando. Beneficio número 5, una vida eterna. Versículo 18. Ella es árbol de vida. Eso dice el texto. Él es árbol de vida. Es el alimento especial de Dios. ¿Qué había pasado si regresamos a Génesis, al comienzo, al principio? ¿No? Ahí está la instrucción. ¿Qué representaba el árbol o los frutos que estaba ahí? ¿Qué perdió a Adán? ¿Qué privilegio perdió? En Génesis 2, versículos 7 al 9 tenemos el registro. Pero sabemos que esto fue restaurado, ¿no? Fue restaurado en el Calvario. Y una vez que esto se cumple, aquel día tendremos por siempre. Y esto figura a Jesucristo, ¿no? Que da vida eterna. Y la verdadera sabiduría es esto, ¿no? Recibir del Señor la vida que Él ofrece. Él ofrece a los suyos. El texto sigue diciendo ahí que de ella echan mano. En otras palabras, de aquellos que lo toman, de aquellos que lo retienen. Esta es la promesa. Hay una promesa para los que toman de ella. Eso tiene que ver con que Dios va a honrar al Señor dando en respuesta, ¿no?, a la petición. Va a dar la vida eterna. Por último, el último beneficio, aquí vemos ya central en la persona de Dios, un objetivo divino. Versículos 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Primero, la sabiduría es un atributo principal de Dios, que es comunicado. Y ese es el objetivo divino, también de transmitirnos a nosotros, a nuestras vidas. Y Cristo es esa sabiduría por quien fueron hechos los mundos. Y aún, ¿no?, aquellos que nacen pueden ver que el Señor ha mostrado su sabiduría y que está cumpliendo sus propósitos. Hemos visto la sabiduría aquí en esta mañana, de cómo el Señor enriquece a los suyos. Eso es el beneficio de recibir la instrucción. Y ahora, ¿qué pasa con el que menosprecia? Todo lo que obtiene, yo creo que veo, es algo temporal. En la creación podemos contemplar su obra, su majestad, y por medio de eso, ¿no?, recibir al Señor. Los cielos, dice el salmista, cuentan la gloria de Dios.
y el firmamento anuncia. Él fundó, Él creó, y eso es sabiduría. Dios usa, en conclusión, sus dificultades, ¿no?, o adversidades para entrenarnos y al final concedernos sabiduría. Es por eso, hermanos, que no debemos despreciar el castigo del Señor, sin importar lo difícil que puede ser ese momento. Como hemos leído Hebreos, no es de gozo el momento, pero después va a dar fruto apacible. Esta sabiduría es del Señor Jesucristo. Y el Señor ofrece restauración, salvación, cuando sus hijos podemos ir a Él. Entonces, los hijos de Dios debemos vivir en sabiduría imitando al Señor, así como la creación nos transmite. Y es el orden divino, tiene un objetivo de transmitirnos, ¿no?, lo que Dios es. Vamos a orar para finalizar. Gracias te damos en esta mañana, oh Padre bendito. Verdaderamente los cielos cuentan la gloria de Dios. Y tu pueblo, oh Dios, debiéramos ver esto, de cómo tu sabiduría, Señor, está en tu primera creación, de cómo tu sabiduría está en la segunda creación que has hecho en nosotros. Nueva criatura somos en Cristo, hechura suya, hechura tuyo somos, dice tu palabra. Señor, esa es la obra de tus manos. Y estamos muy agradecidos. Y te pedimos que nos perdones, Señor, cuando la instrucción que hemos recibido de parte tuyo o de tus ministros, Señor, del Evangelio no hemos recibido como debe ser de parte tuya. Señor, aún tú has tenido misericordia. Haznos, Señor, también sensibles, no solamente a tu voz cuando nos hablas, sino cuando viene la mano dura a nuestras vidas. Porque viene de ti, tú deseas nuestro bien, que no podamos ser rebeldes, sino que nos sometamos. Y que al final, Señor, tú hagas con nosotros lo que bien te parezca. Gracias por enseñarnos. En Jesucristo te pedimos esto. Amén.